7:03, estamos en Radio Sitio 89.3 Guayas, 99.7 La Península, Francisco Estéreo 102.5 Pichincha. Se retransmite este programa por Facebook y YouTube. Andrés El Mono López, gracias por la sintonía. Continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda. Vemos ya en pantalla al abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo hemos invitado porque nos interesa conocer detalles a propósito de una investigación, un trabajo que revela datos importantes en términos de lo que sucede en la corrupción en Ecuador. Le han denominado el Barómetro de la Corrupción 2022, una investigación que creería sienta un precedente importante y ojalá no se descuide sus resultados, porque creería pueden implicar puede ayudar sin duda para tomar decisiones en esa línea. Gracias, Mauricio, por atendernos a esta hora. Cuéntanos en primer lugar, para entender cómo fue llevado a cabo, en qué características tiene esta investigación. Buenos días. Incluso buen día, Andrés, un saludo para ti y para nuestra audiencia. Lo que acabas de mencionar es el verdadero objetivo que persigue un estudio tan detallado como este. El que la cifra, bueno, pueda indignarnos, pueda llamarnos a la reflexión, pero que no se quede en eso, en una cifra, sino que trabajemos de manera conjunta, sociedad civil, academia, medios de comunicación, por supuesto, instituciones públicas y autoridades en general, para encontrarle una solución a este mal, porque no se trata simplemente de decir: uy, qué mal que estamos con la corrupción, o miren qué terribles los números que tenemos, y dejar que las cosas sigan pasando de una forma tan fregada como la que ha venido sucediendo durante todo este tiempo, ¿no? Tú nos preguntabas al inicio cómo se hizo ese estudio, y a diferencia del índice de percepción de la corrupción, que también se presentó junto al barómetro, es un trabajo de campo. Es levantamiento de información a través de encuestas a ciudadanos. Estamos hablando que más de 1,500 personas, a través de una muestra probabilística técnica llevada a cabo por una firma encuestadora a lo largo y ancho del país, entre costa, sierra y Amazonía, nos permite determinar qué está pasando con la integridad, con la transparencia, con la confianza en las instituciones. Esto no es la idea de una persona ni un número puesto al ojo. Estamos hablando que es la respuesta probabilística de los ecuatorianos respecto a un mal que definitivamente, confirmado, lo sufren todos los días. ¿Cuáles mencionémonos algunas de las cifras que tú haces alusión? Por ejemplo, el tema de la percepción de la corrupción en el Ecuador. Entiendo que hay cifras que sorprenden, ¿no? Sin duda, y tú ves que en el índice de percepción de la corrupción, Ecuador no avanza y la región tampoco. Se encuentran estancadas. Nuestra puntuación sigue siendo la misma que la del año pasado. Lo que quiere decir es que seguimos siendo percibidos, y nuestras condiciones dan lugar a que sea Ecuador percibido como un país corrupto. Pero eso es una percepción. Ya en el barómetro, cuando hablamos con la gente respecto de la corrupción como un problema, 9 de cada 10 personas que participaron del estudio sostienen que la corrupción es un problema grande o muy grande en el país, y principalmente en torno a lo que ellos consideran es el gobierno, es decir, las instituciones públicas. Que 93% del Ecuador afirme este tema, de la mano de una cifra exactamente igual a decir que no tienen confianza en el gobierno y en sus instituciones, pues simplemente te da la pauta de cuáles pueden ser los números que aparecen a continuación. Y este resultado va en la línea de lo que hemos vivido hace poco a propósito de la investigación que hizo el exsecretario de Anticorrupción del propio gobierno, Luis Verde Soto, a propósito de entregar un informe y decir, por ejemplo, entre otras cosas, que la estructura de las entidades públicas tienen esos vacíos, o tienen una estructura, valga la redundancia, que posibilita o tiene resquicios para posibles actos de corrupción. Eso evidentemente ha molestado al gobierno, pero en definitiva allí está entonces una evidencia más, o una hipótesis más, a propósito de que efectivamente hay el caldo de cultivo para que la corrupción crezca, ¿no? Pero por supuesto, y eso no depende del gobierno de turno, depende, sí, del gobierno llevar a cabo acciones que permitan poner fin a ese
espacio negativo de oportunidad que tienen los corruptos en las instituciones para hacer de las suyas. El día de ayer, en lo personal, con mucha indignación, escuchaba al presidente de la República en las instalaciones policiales con un discurso muy similar al de uno de sus antecesores, atacando a la prensa y hablando incluso de que el gobierno nacional tiene honra, algo que cuando él estaba del otro lado afirmaba era una falacia, pero en buena hora, porque quiere decir que en definitiva el poder hace que los poderosos cometan los mismos horrores. Y en definitiva, tú lo has dicho, el secretario anticorrupción de aquel entonces o de política pública anticorrupción, que en palabras del propio presidente de la República era hasta su filósofo de cabecera, hoy termina siendo enemigo por decir las verdades, por identificar fallas que incluso son notorias para los ciudadanos. Yo creo que el grado de madurez de los gobernantes se evidencia en este tipo de cuestiones, porque negarse a aceptar una realidad puede resultar terrible a corto, a mediano y largo plazo. Mira que 75% de las personas que participaron del estudio, es decir, 3 de cada 4 personas consideran que el gobierno actual está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, que todo se quedó en la oferta de campaña y que casi 2 años después no hay acciones concretas en beneficio de la integridad y de la transparencia. Y en el caso del presidente Lasso queda en evidencia el doble discurso, ¿no? Recordábamos también algunas expresiones cuando él era candidato, o decía pues que él le parecía estupendo que los periodistas investiguen al poder y que decía que ojalá me investiguen, que él no tiene ningún problema, pero claro, cuando la investigación toca a sectores tan cercanos a él mismo, pues ya es otra historia, ¿no? Ya hay una contaminación política, ya hay algo que quieren desestabilizar, es decir, cómo se manipula o se maneja a conveniencia el discurso según la coyuntura política. Totalmente, Andrés, y esa es una de las formas lamentables en las que se perpetúa la corrupción. No estamos diciendo, ni mucho menos, que el presidente esté involucrado en un acto de corrupción, pero considerando el enorme tamaño del Estado, que es de su responsabilidad, debería ser lo suficientemente maduro para aceptar que no solo hay ese hueco de oportunidad negativo para que la corrupción siga viva, sino que hay altas probabilidades de que haya gente involucrada en actos de corrupción. A mí me ha sorprendido porque tú sabes, y eso también lo ratifica el estudio, mucho se mueve por relaciones personales, que si llevas a trabajar contigo a quien fue el vicepresidente de tu banco, es porque confías en él, porque has visto las prácticas que tiene. Si además le encargas las empresas públicas, no una, todas las empresas públicas, que ya sabemos es un hueco de corrupción, es porque confías en su integridad, en su honestidad y en sus buenas prácticas. Pero ahora resulta que no. Al más puro estilo de uno de los antecesores, pues prácticamente que hoy lo desconoce, cuando fue en varias oportunidades vicepresidente del banco y cuando su círculo del banco es quien lo llevó a gerenciar las empresas públicas. Eso es un lavado de manos que sigue abriendo espacio a la impunidad. Claro, se echa mano del discurso tradicional del caiga quien caiga o el hasta las últimas consecuencias, cuando lo cierto es que mientras las instituciones no actúen, se perpetúa la impunidad y se perpetúa la corrupción. Ahora, el barómetro de la corrupción también tiene otros datos curiosos o novedosos, por decir de alguna manera, a propósito de este tema de votos por favores sexuales. Explícanos de qué se trata eso. Y eso es quizá, Andrés, uno de los hallazgos más dolorosos de este estudio, porque si bien es cierto, durante los últimos años nosotros habíamos escuchado a través de personas, mujeres particularmente valientes que levantan la voz y se atreven a denunciar prácticas de extorsión sexual, jamás nos imaginamos que en el caso del barómetro un 65% de las personas sostenga que la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente. Y en el caso ecuatoriano, que 22% de los participantes del estudio afirmen haber experimentado directamente extorsión sexual o conocer directamente a alguien que pasó por esta situación. La corrupción muchas veces, Andrés, es vista solo como el mal uso de recursos públicos. Y uno piensa que corrupción es sobreprecio o meter la mano en las arcas del Estado. Cuando hay una relación de poder, que en muchas situaciones se da a un jefe respecto de su
trabajador o un profesor respecto de sus alumnos, hay un caldo de cultivo también muy alto para que se den prácticas corruptas, en las que no necesariamente interviene el factor económico, en el que según el estudio, lamentablemente ratificado con cifras, incluso se da la posibilidad de la extorsión para obtener favores sexuales, y eso es algo que demanda una atención particular, ya no solo de las instituciones de control económico del país, sino de aquellas que se supone están para velar por los derechos y las garantías, particularmente de las mujeres. Gráficamente, es un jefe que le dice a la empleada, si tú quieres permanecer aquí, pues tienes que ceder ante estas pretensiones. ¿Por ahí va el tema? ¿O qué otro? Más ejemplificado incluso, aquel profesor que a sus alumnas les pide favores sexuales para aumentarle los puntos de una nota y hacerle pasar el semestre. Un profesor que simplemente aprovecha esa relación para forzar a una estudiante a que sea pues su ayudante de cátedra o su acompañante, cuando ese tipo de cuestiones terminan, insisto, siendo prácticas corruptas. Tú has mencionado un ejemplo, yo he mencionado otro, y quién sabe cuántos otros habrá en el que esa relación de poder termina afectando incluso la integridad física y psicológica de una persona. Estamos a puertas de un proceso electoral y también hemos hablado aquí en estos micrófonos sobre la posibilidad de ciertos actores políticos que pudiesen comprar el voto a las personas. Anda, toma la foto y te damos $20, lo que fuese, ¿no? Eso parecería aumentando, pero en términos de comparación en la región todavía no es, Ecuador todavía no es un alto referente, entiendo. Afortunadamente no. Pero sí nos ha sorprendido que en el estudio aparezca una cifra de personas que afirman que les han ofrecido directamente un pago, un soborno para que voten de una manera determinada. ¿Cuántas personas? Probablemente no en ciudades grandes, sino en ciudades un poco más pequeñas y distantes de la cobertura de los medios de comunicación y del periodismo de investigación, han recibido ese tipo de mensajes? Anda al biombo, raya la papeleta, me mandas una foto para asegurarme que estás votando por mí y te doy pues esta canasta de alimentos o te doy directamente un billete. Claro. La cifra a nivel regional, como tú mencionas, es altísima, y quizá la que más chocante resulta es la de México. México regionalmente tiene un índice de 50% en cuanto a compra de votos por país. Imagínate que la mitad de las personas afirme que le hayan ofrecido comprar su voto. En el caso ecuatoriano es del 15%, que uno podría creer, claro, es una cifra menor, pero el problema es que mientras la práctica exista, existe corrupción. Claro. Otro elemento tiene que ver con el financiamiento electoral. Veo aquí que el 62% de las personas piensa que es frecuente que los políticos tomen decisiones o voten de forma que favorezca a una empresa o persona que le haya dado apoyo político o donaciones. Eso es generalizado, ¿no? Eso es generalizado en la región, y creo que en el país el número deja claro que hay una inequívoca noción de la ciudadanía respecto a cómo funciona el poder en la práctica. Andrés, yo creo que tú vas a ser un buen candidato y voy a financiar tu campaña, no te preocupes, no te va a hacer falta nada, pero cuando llegues te pido por favor que te sientes conmigo para analizar a quienes ponemos en las direcciones, claro, a quienes ponemos en las distintas empresas públicas, o peor aún, mi querido Andrés, tú sabes que yo tengo una empresa que contrata con el Estado, así es que por ahí pues declárate una emergencia para que puedas asignarme a dedo un par de contratitos a través de los cuales yo pueda, entre comillas, recuperar la inversión. Claro. De eso estamos hablando, y creo que la gente es sabia al darse cuenta que eso existe. Ahora bien, ¿a quién le corresponde controlar? A las autoridades, no solo al Consejo Nacional Electoral, sino a la Fiscalía, a la Contraloría, a CERCOP, al SRI. Mira que el Código de la Democracia actualmente, tras las reformas del año 2020, ya ordena la interoperabilidad de datos para detectar estas malas prácticas, es decir, que se crucen información entre las instituciones, algo que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos visto. En ese escenario que has descrito, básicamente entonces la autoridad se transforma en una suerte de títere, ¿no? De un operador de los intereses. Por lo tanto, se dice con frecuencia que el poder suele ocurrir que está detrás justamente de aquel que ostenta el poder, pero que la parte económica es fundamental para lograr llegar.
Y lamentablemente sabemos que política sin recursos económicos es imposible, no se puede, y que por mucho que haya recursos públicos, que los asumimos todos los ecuatorianos para que los candidatos no pauten en medios de comunicación, hay otras tantas formas de hacer campaña que requieren dinero, y ese dinero tiene que salir de alguna parte, y hay políticos que están dispuestos a comprometer hasta a su madre si es necesario para que alguien aparezca con recursos y le dé la posibilidad de, no sé, pues ganar una alcaldía, ganar un espacio, una asamblea, una concejalía, una prefectura o incluso la presidencia de la República. Claro. Oye, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esta información que sin duda es tan relevante, ¿no? Porque el tiempo ya se nos viene encima. Entonces, ¿qué alternativa? ¿No han recibido, presumo, todavía alguna reacción o esperarían tener alguna reacción de alguna entidad del gobierno a propósito de poner o de trabajar estos temas para tomar decisiones en política pública? El día que se presentó el barómetro, te indico, Andrés, afortunadamente personas que forman parte de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción han abierto la posibilidad de mantener una reunión de trabajo para conocer a profundidad los datos y evaluar acciones posibles a mediano y largo plazo. Yo creo que eso ya es una señal positiva. En lo personal, así como institucionalmente hablando, como ciudadanía y desarrollo, no esperamos una reacción del presidente de la República, incluso después de haber escuchado las lamentables declaraciones que dio el día de ayer y que compartíamos contigo hace un momento. Creo que además no hay que esperar que las instituciones y las autoridades reaccionen cuando viven en una acción de denegación profunda y permanente, y más bien vamos a ser nuevamente nosotros, desde la sociedad civil, de la mano de ustedes, los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores, quienes vamos a buscar que haya espacio en el que podamos sentarnos todos juntos en condición de ciudadanos, no solo a evaluar los datos, sino a empezar a identificar los puntos críticos donde podamos llevar adelante acciones conjuntas en beneficio de la integridad y de la transparencia. Esto no está direccionado contra nadie, esto no está direccionado contra el presidente o contra la Asamblea Nacional o la justicia. Esto corresponde a la triste realidad que vive nuestro país, y con realismo es que debemos empezar tanto a diseñar políticas públicas, planes y programas, como a llevar a cabo acciones concretas para combatir la corrupción. Se me queda un temita rápido, entonces tengo un minuto, el tema de la transparencia o acceso a la información. Me pregunto, ¿eso también puede significar un antes y un después si el gobierno accediera a mejorar también? Porque uno quiere buscar un dato y vamos, es una situación pues complicadísima, no hay o no se actualiza la información o no hay acceso, realmente es un problema, y eso creo que se puede solucionar de manera ejecutiva, ¿no? Por supuesto, y mira que no solo se trata de leyes. La Asamblea Nacional a inicios de esta semana ha terminado la discusión legislativa de una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Debo decir además que buena parte del contenido del texto aprobado por la Asamblea, vetado por el presidente y ratificado por la Asamblea, fue un esfuerzo conjunto de cocreación liderado por la Defensoría del Pueblo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, del cual nos sentimos orgullosos. No es una ley perfecta, es una ley que aún necesita trabajo, pero la ley está, y está la anterior desde hace 18 años, y no hay excusa más allá de la voluntad política de ser transparente y ser íntegro para no ocultar información y datos o no negar información pública que nos pertenece a todos. El funcionario es simplemente un custodio, Andrés. La institución pública sirve únicamente para archivo de información. Los titulares de esos datos públicos somos nosotros, los ciudadanos. Sí, efectivamente, porque la experiencia va en esa línea, ¿no? De lo que uno trata de buscar información y realmente es tarea titánica. Bueno, Mauricio, quiero agradecerte por haber estado aquí. Digo públicamente que este espacio, este programa, estos micrófonos están absolutamente dispuestos a darle continuidad, si es que podemos ayudar de alguna forma dentro de nuestra área, ¿no? Que es la comunicación, lo que fuese necesario, pues sin duda, si no nos comprometemos, esto no funciona. ¿No? Esto es un esfuerzo de país y por lo tanto tenemos que arrimar el hombro, así que tenlo en consideración. Muchas gracias, Andrés. Sabemos que contamos contigo, sabemos que hay periodistas valientes que incluso en circunstancias adversas siguieron adelante con sus principios, haciendo periodismo de investigación, denunciando corrupción. Son esas personas las que hoy deben arrimar el hombro a tantos otros ciudadanos preocupados por lo que ocurre en el país para encontrarle juntos una solución a
a partir de espacios de discusión como este. Así es que de parte de Ciudadanía y Desarrollo, y creo que de tu audiencia y de quienes te hemos seguido durante tantos años, no solo que ratificamos tu compromiso, sino que lo agradecemos, y el ofrecimiento pues muy aceptado. Muy bien, muchísimas gracias. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre este problema tan importante que acosa al Ecuador, que tiene que ver con la corrupción. Que tengas un buen día, Mauricio. Gracias, Andrés. Un abrazo para ti y para nuestra audiencia. Igualmente, gracias a ti. Bien, es tiempo.